Buen día. ¿Cómo les pareció? Esta clase está dedicada para los pequeñitos, para aquellos estudiantes que no son tan chiquititos, sino que un poco más grandecitos, de aquellos que están ya en el segundo ciclo de la enseñanza básica, y también, ¿por qué no decir?, los de enseñanza media, y por último, aquellos que ya llegaron a la universidad. Esta, digamos, clase es importantísima. Miren, observe, observe. Primero, vamos a ver el temario. ¿Qué nos dice esta cosa? Nos está diciendo que este caballerito nos va a decir qué cosa. Sistema métrico decimal. De eso vamos a hablar, del sistema métrico decimal. ¿Por qué? Porque mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Ocurre que nos hemos perdido la importancia de este sistema, que nos permite incluso medir, y aparte de medir, nos permite leer cantidades. Eso es importante. ¿Qué vamos a ver? Sistema de medida longitudinal. Longitudinal. Longitud, distancia. Vamos a tener sistemas de medida de superficie. Importante. La superficie de, no sé, de una mesa, la superficie de una pared, la superficie de un terreno, que para nosotros de repente dicen, ¿y para qué si no tiene importancia si yo me voy a hacer otra cosa? No. Sistema de medida de volumen o capacidad. Mire qué importante ese sistema de medida de volumen de capacidad. Es importante. Es importante porque nosotros tenemos que interesarnos en las cosas cotidianas, en las cosas que están dependiendo de nosotros. O aquellos pequeñitos en el futuro, van a ser a lo mejor personas más importantes que yo. Más importantes. Mire. Y por último, sistema inglés longitudinal. No, que la bola. No. Es importante. Ya lo veremos. Mire, vayamos. Una pequeña introducción. ¿Qué? La novedad que les tengo. Eso es para alegrar la introducción a esta situación. Podríamos preguntarnos sobre nuestro sistema de medida longitudinal. ¿Cómo se obtuvo? ¿De dónde aparece? Miren ustedes. Aquí yo les escribí algo. Dice, esta medida se determinó en una conferencia internacional celebrada en octubre de 1884. Tenemos que ver con la historia, porque muchos dicen, aquellos que así hablan en este lenguaje, en esta forma, mucha baja. No. Tenemos que ser cultos. ¿Dónde se celebró esto? En Washington, D.C., auspiciada por el presidente de los Estados Unidos de aquella época. No nos vamos a interesar más, sino que por lo menos ya sabemos algo. En esa conferencia se encargaron todos los estudios técnicos para la regulación y difusión de la aplicación del sistema métrico decimal. Mire,
para la aplicación del sistema métrico decimal. ¿En qué consistía? A la división del tiempo y el espacio. ¿Cómo la leyendo? No, si en esa época no es que ahora seamos modernos, no, si también estaban preocupados de. Veamos. Dice, se tomó como base el meridiano de Greenwich. Aleluya, hermano. ¿Cuántos de nosotros no sabemos cuál es el meridiano de Greenwich? ¿Eh? No, porque no nos interesa, porque la matemática no corresponde a esta cuestión. No, no, es importante. Es una parte, cuando uno estudia geografía, que ahora no se menciona el ramo de geografía. No. Y se dijo en esa oportunidad que el metro, en esa oportunidad, que el metro sería la unidad de medida patrón, la que es igual a la 10 millonésima parte del meridiano de Greenwich. Mira la importancia que tiene, aproximadamente. Bueno, ¿pero qué es el meridiano de Greenwich? Esa es la pregunta. ¿Qué es el meridiano de Greenwich? Veamos. Aquí vamos a colocar. Vamos a poner. Aquí está el globito. Se supone que está mencionando más o menos la Tierra y por lo tanto el meridiano de Greenwich vendría a ser ese que está ahí. Sale desde el polo norte y va hacia el polo sur. ¿Ya? Ustedes ven aquí que ahí aparece la parte de el África, el continente europeo, atraviesa todo eso. Ahí está meridiano. Meridiano. Bueno, pero de repente hay algunos que dicen, no, me parece que ese no se llama meridiano, se llama paralelo. Aquí es que de repente se sabe. Pero bueno, ahí vamos a decir de que ese es el paralelo. La línea que pasa por el Ecuador. ¿Sabes? Paralelo. Los paralelos. Bueno, entonces, esta medida se marcó en una barra, porque después que se tomó la medida, se sacó la 10 millonésima parte de esa medida, entonces se llevó, porque uno tendría que tenerla, en una barra de platino con el 10% de iridio. Se hizo, se combinó ahí el platino con el iridio y se hizo una barra. Y entonces esa 10 millonésima parte del meridiano de Greenwich se guardó en una habitación que tenía una temperatura de 0 grados. Ahora, ¿por qué toda esta cuestión? ¿Por qué tenía que haber sido en platino, no en fierro, no en cobre, ni en plata, ni en oro? Platino con iridio. La combinación de estos metales no se dilata. Y si lo que se dilata es muy, pero muy pequeñito. ¿Ves? Y entonces, a 0 grados. ¿Por qué? Porque no va a dilatarse ni se va a contraer. ¿Se fijan? Se va a mantener. Bueno, pero esta situación, muchos de los pequeñitos y de los no tan pequeñitos y de los grandecitos, porque hay algunos que de repente la mamá, el papá, podrían estar mirando, qué interesante y qué importante que ellos estén viendo esto, porque así le ayudan a sus críos, a sus guaguos. Bien, entonces, la importancia era unificar, acuérdese pues, según los religiosos, acuérdese,
A Noé le dijeron, confecciona un arca que mida. Yo voy a inventar equipo. Perdónenme, entre paréntesis, voy a inventar. Pues yo no soy muy religioso. Que mida 350 codos. ¿Arre flauta? ¿Y cómo eran los codos? ¿Eran los codos así como se saludan ahora con la cuestión de la pandemia? ¿O era la medida que hay desde la punta del dedo mayor hasta el codo? ¿Esa era la medida? ¿Cierto? Puede ser. Pero ¿y si el viejo tenía el brazo, esa parte del brazo más grande? Entonces debía ocupar más terreno. Pues hay otros que ocupaban la cuarta, las manos. ¿Cuántas manos? ¿Cuántas cuartas? Mira, imagínense esa cuarta así. Yo me la medí esta cuestión y mide como 24 centímetros. Pero hay otros viejos que tienen las manos más grandes. Y hay otros que tienen la manito más chica. Entonces perdían. Entonces, tate. Ahí vino la unificación de esto porque empezaron a pelear. Incluso allá en la parte del Egipto, los egipcios cuando se inundaban con el río Nilo y tenían que demarcar sus terrenos para poder sembrar, la misma historia. Peleas. Entonces, unifiquemos. Claro que ahora uno dice, esta medida se obtuvo porque más de alguno está pensando, dice, no, 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 así no es. E incluso empieza a buscar en el internet, no, 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 la cuestión. Bueno, búsquelo. Eh, Ahí aparece, así, esa fue la primera vez que hicieron esto. Pero después, al pasar el tiempo, para poder obtener más exactitud, esto lo midieron con la velocidad de la luz en un tubo de ensayo que no tiene oxígeno. Entonces, ¿cuánto se demoraba el haz de luz que recorre en un segundo? Y eso fue la medida de 1 metro. ¿Qué? ¿Ve? Esa es la historia la más moderna. Pero bueno, vamos a la antigua. Lo que tenemos. Lo que tenemos. Una parte de esta medida, patrón, que es el metro, se muestra en la figura junta donde podemos destacar los submúltiplos. El decímetro, el centímetro y el milímetro. Esas son cosas importantes que nosotros no sé por qué el estudiante las olvida. Los profesores de matemáticas de la enseñanza media tienen que decirles y hablarles sobre estas cosas, pero los estudiantes se olvidan. Y cuando uno le habla, le pregunta si ha visto alguna vez un decímetro, no, nunca lo he visto. Qué raro. ¿Y el centímetro? No. ¿Qué es? No sé. Perdón. Entonces, fíjense bien, vamos a presentar estas cositas en este momento. Música de presentación. Bien. Ahí está. Yo lo hice en una regla, esta es la que muchos de repente nos piden en el colegio. Una regla, una escuadra. ¿Ya? Pero no la usamos. ¿Qué usamos? El borde del lápiz pasta. ¿Qué usamos? El carnet. ¿Qué usamos? En fin, cualquier cosa que pueda tirar una raya. Pero esta es una regla. Y un decímetro, fíjese que aquí está marcado, pues. Un decímetro va desde el 0 hasta 10, hasta ahí. Ese es un decímetro. Un centímetro es esa cosita más pequeña. Y un milímetro es desde el 0 hasta la primera rayita. Ese es un milímetro. ¿Se fijan? Entonces, en la regla, usted va a encontrar 10 centímetros que equivalen a un decímetro. 10 milímetros que equivalen a un centímetro. ¿Eh? Entonces, mire, un decímetro es igual a la décima parte del metro. Un decímetro. Decímetro. ¿Ve?
viene de 10. Y aquí se van confabulando las palabras. ¿Ah? Décima parte del metro. Mire usted, décima. Todo esto va a radicar. Mire, eso significa un decímetro, un décimo del metro. Un décimo. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que era esto? Eso es una fracción. Numerador, denominador. El entero se dividió en 10 partes. ¿Quién es el entero aquí en este caso? Es el metro. ¿Ah? ¿Ve? Que ahí donde estaba la parte de las fracciones importante. Ya. Bien. Y el metro tiene 10 decímetros. ¿Ve? Eso es. Vayamos al centímetro. Es igual a la centésima parte del metro. Centésima. Centésima viene de 100. ¿Eh? Entonces significa esto que un centímetro es igual a un centésimo de metro. Así se lee esto, un centésimo. O un 100avos de metro. Eso quiere decir de que un metro tiene 100 centímetros. Un milímetro es igual a la milésima parte del metro. Milésima viene de 1000. Entonces, un milímetro es un milésimo. Un milésimo. ¿Ah? O un 1000avos. Un milésimo de metro. Y entonces, un metro tendrá 1000 milímetros. ¿Cómo la ve? Estupendo. ¿Eh? Bien. Lo que anteriormente se mencionó con respecto a esta medida tan importante que es el metro, que nosotros después nos olvidamos y decimos, nada que ver. ¿Eh? Que después en física hay unas winchas que donde viene marcado esta situación se llama flexómetro. ¿Eh? Flexómetro. Sobre todo los estudiantes de geomensura. Ellos saben de lo que estoy hablando. Los estudiantes de física, cuando hacen laboratorio. Por favor, me pasas el flexómetro. Son las winchas que se salen y que de repente se aprieta tiene una cosita para apretarla y se detiene. Y si se suelta, se recoge. Porque nos permite medir el largo, el ancho y el alto. Eso es el metro. Ya. Bueno, como anteriormente mencionamos los submúltiplos, también existen los múltiplos. Entonces el metro tiene submúltiplos y tiene múltiplos. Y aquí hay una cuestión muy importante en esta parte. Mire, decámetro. Cuando al estudiante uno le menciona, ¿qué es un decámetro? ¿No sé? No, pues. Esto tiene que quedar grabado así arriba en la masa encefálica. ¿Sí? Esta cuestión es importante, esto abre puertas. Decámetro, deca, 10, metro, unidad de medida, metro, 10 metros, deca, 10 metros. Por último, como la formación de la palabra. ¿Ah? Entonces, un decámetro tiene 10 metros. Un hectómetro, 100. ¿Ya? Un hectómetro tiene 100 metros. Y por último, este es el conocido. ¿Ah? Este me lo sé, pues este me lo sé. Un kilómetro. Un kilómetro tiene 1000 metros. Este me lo sé. Claro, justo. El kilómetro. Porque es más mencionado. Nadie menciona el hectómetro ni el decámetro. No lo mencionan, entonces, como no lo mencionan, no son importantes. El hectómetro tiene que ver con las hectáreas. Cuando se venden las parcelas. Bueno, ejemplo. Pensemos en el ejemplo. Aquí vamos a hablar de ejemplo.
Veamos, para que no se ponga esto tan así. ¡Ah! Mire, ejemplo. Bien, pero más. Bueno, la música ya me tiene aburrido. Ah, pero tengo un gocha. ¿Eh? ¿Eh? El himno, aquí hay una cuestión, el himno de la alegría. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, estamos tomando sabiduría. Bien, veamos el ejemplo. Convertir a decímetro 5 metros. Ah, reflaut. En el fondo, ¿cuántos decímetros hay en 5 metros? Esta parte es lo que se llama razonamiento. ¿Eh? Tenemos que empezar a razonar para poder resolver. Si nosotros no razonamos y lo aprendemos todo así en forma mecánica, no sirve. No sirve. Entonces, un metro, ¿cuántos decímetros tiene? Un metro, ¿cuántos decímetros tiene? 10 decímetros. 10 decímetros. Un metro. En 2 metros habrá 2 veces 10. Y eso significa 20. En 3 metros habrá 3 veces 10. Y eso significa 30. Chorra. Menos mal que nos preguntaron hasta 5 metros. ¿Qué hubiese pasado si nos preguntan por 100 metros? Entonces veamos cómo lo solucionamos. Habría que multiplicar, ¿ve? Ahí tenemos un metro, 10 decímetros. Entonces, por lo tanto, en 5 metros habrá 5 veces por 10 veces más. O sea, quiere decir que vamos a tener que multiplicar 5 por 10 y tendríamos 50 decímetros. Entonces, respuesta. Esto es lo que siempre también la perdimos. La perdimos. Tenemos que dar una respuesta como corresponde a una pregunta. Nos preguntaron, convertir a decímetros 5 metros. ¿Cuál sería la respuesta? En 5 metros hay 50 decímetros. La respuesta. En 5 metros hay 50 decímetros. Eso es importante. Formarse un esquema. ¿Eh? Busquémosle otro ejemplo. B. Convertir a centímetro un decámetro. Ay, 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 ay. Veamos la solución. Un decámetro tiene 10 metros. Pero un metro tiene 100 centímetros. Un metro, 100 centímetros. Y tenemos 10 metros, habría que multiplicar 10 por 100. ¿Ves? Estamos razonando. Por tanto, un decámetro va a ser 10 por 100. Y eso nos va a dar centímetros. Y si multiplicamos 10 por 100, pasaría a ser 1000. Significa que un decámetro tiene 1000 centímetros. Nada más que esta cosa es para vos. Respuesta. En un decámetro hay 1000 centímetros. Esa es la respuesta. ¿Cómo les parece? ¿Se fija? Bueno, bueno. El metro nos permite medir longitud, por ejemplo, el largo de una viga, la cual se ocupa en la construcción. Hay palos, madera, que miden 3 metros 20 de largo. 3 metros 20. Otro ejemplo que podemos mencionar es en el atletismo, para medir la distancia en los siguientes niveles. Por ejemplo, carreras de velocidad, 100 metros plano, 200 metros, 400 metros, bueno, etcétera.
¿cierto? También podemos mencionar la distancia entre las ciudades. Por ejemplo, entre Antofagasta y la ciudad de Arica hay una distancia de 717,5 décimos de kilómetro. ¿Se fijan? Con el metro podemos obtener otras medidas, las cuales son. ¿Cuáles? Vamos a obtener otras medidas. Sí, señor. Maestro. Bien. Tenemos el metro cuadrado. ¿Qué es el metro cuadrado? Después tendríamos el metro cúbico. Nos vamos a preguntar, ¿y qué es el metro cúbico? Bueno, el metro cuadrado es un cuadrado que mide 1 metro por lado. ¿Qué hubo? Aquí se lo voy a presentar. Ahí está el cuadrado. Dice que mide 1 metro por lado. Las 4 puntitas. Aquí vamos a colocar 1 metro. Ahí está. 1 metro. ¿Ves? El otro va a ser aquí. 1 metro. Y se supone que aquí va a medir 1 metro. Y luego en esta otra parte tendrá que medir 1 metro. ¿Ves? 1 metro cuadrado. Ahí está. Es un cuadrado que mide 1 metro por lado. Bueno, esto antiguamente y todavía en algunas partes se hace cuando existían los pozos negros. ¿Qué era un pozo negro? Un pozo séptico. Donde las personas, como no había alcantarillado, no había desagües, entonces se confeccionaba un baño de esa manera. Es decir, un pozo se hacía de 1 metro cuadrado, 1 metro por 1 metro por 1 metro, un cuadrado de 1 metro por lado. Y una profundidad se cavaba según lo que había dentro del código sanitario, que tenía que tener a lo menos 5 metros de profundidad. Bajo eso se colocaba una cama de piedras, luego una rejilla, y enseguida, cosa que los desechos del ser humano, cuando se hacían, caían ahí y se pulverizaban. Cada cierto tiempo se le echaba cal. ¿Para qué? Para que eso lo disolviera. Claro que nosotros nunca, esa cuestión, no, mucha pega. Bueno, ahí existía eso, ¿no? El metro cuadrado es el sistema de medida para las superficies, o sea, para medir áreas. Los personajes que ocupan estas medidas son el albañil, cuando pega cerámica. Su trabajo lo valoriza en metros cuadrados. Él cobra así. El pintor cobra su trabajo por metros cuadrados. La venta de terrenos se hace en metros cuadrados. Al igual que el metro cuadrado tiene múltiplos. Y submúltiplos. ¿Los cuales son? Veamos, los múltiplos. Decámetro cuadrado es un cuadrado que mide 10 metros por lado. Por tanto, un decámetro cuadrado tiene 100 metros cuadrados. ¿Ves? 100 metros cuadrados. Ahí está. Un decámetro cuadrado es 10 metros por 10 metros, 100 metros cuadrados. El hectómetro cuadrado es un cuadrado que mide 100 metros por lados y por tanto un hectómetro cuadrado tiene 10.000 metros cuadrados. ¿Ven? ¿Por qué? Porque 100 por 100 es 10.000. Ahí está.
Un hectómetro cuadrado, 100 por 100, 10.000 metros cuadrados. Y viene el kilómetro cuadrado. Es un cuadrado que mide 1.000 metros por lado. Por tanto, el kilómetro cuadrado tiene 1.000.000 de metros cuadrados. Cuando uno quiere medir, por ejemplo, en el desierto, en los mapas aparece así. Aparecen estas medidas. ¿Ah? 1 kilómetro cuadrado, 1.000 por 1.000, 1.000.000 de metros cuadrados. Submúltiplos. Hablamos del decímetro cuadrado. Es un cuadrado que mide 1 decímetro por lado. Por tanto, 1 metro cuadrado tiene 100 decímetros cuadrados, que es equivalente a decir que el decímetro cuadrado es la centésima parte del metro cuadrado. Aquí, cuando nosotros hablamos de toda esta cosa, cuando hablamos del decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado, el kilómetro cuadrado, como que nuestra imaginación se agota y se nos apachurra todo. No hay que abrirse. Los submúltiplos, mire, decímetro cuadrado, es un cuadrado que mide 1 decímetro por lado. 1 decímetro. Eso usted lo puede ver en la regla. ¿Se fija? 1 metro cuadrado es igual a 10 decímetros por 10 decímetros. O sea, 1 metro cuadrado tiene 100 decímetros cuadrados. 1 metro por 1 metro. Luego, 1 decímetro cuadrado es la centésima parte del metro cuadrado. Centímetro cuadrado es un cuadrado que mide 1 centímetro por lado. Como el metro tiene 100 centímetros, entonces el metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. Fíjese bien, mire, 1 metro, 100 por 100, y 100 por 100, 10.000 centímetros cuadrados. ¿Ve? Y 1 centímetro será 1 10 milésimos de metro cuadrado. ¿Se fija? La lectura aquí es fantástica. Milímetro cuadrado. Es un cuadrado que mide 1 milímetro por lado. Como 1 metro tiene 1.000 milímetros, entonces el metro cuadrado tiene 1.000.000 de milímetros cuadrados. Perdón, me llegué a ahogar. 1.000.000 de milímetros cuadrados. ¡Aleluya! Mire. 1 metro cuadrado, 1.000 por 1.000. 1.000.000 de milímetros cuadrados. 1 milímetro cuadrado es... ¿Cómo leemos esto? 1.000.000ésimo o la millonésima parte del metro. Aquí nuestra imaginación para poder pensar cuando estamos pequeñitos. Bueno, los pequeñitos tienen una imaginación salvaje. ¿Ah? Pero cuando ya vamos creciendo hay otras cosas que no nos interesan y entonces como que empezamos a volar y ya no es mucha paja esta cuestión. No. Mire, la millonésima parte del metro cuadrado. Ya se van a dar cuenta, mire, ya se van a dar cuenta. Veamos. Aquí vamos a colocar, ¿se fija? Un cuadrado. Por decir, un cuadrado. Y este cuadrado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podríamos decir de que ese cuadrado, el grande, va a ser 1 centímetro.
¿Sabéis? Y este otro va a ser 1 centímetro. Por lo tanto, estos pequeñitos que están aquí adentro, esas divisiones son los milímetros. Entonces, este es 1 milímetro cuadrado. Si observamos la figura, podemos concluir que 1 centímetro cuadrado tiene 100 milímetros cuadrados. Claro. 10 por 10, 100. También podemos ver un decímetro cuadrado, el cual se ve así. Veamos. ¡Aleluya! Este pequeñito que estaba aquí en la figura anterior, ese de ahí. ¿Se fijan? Entonces, este va a tener 1 decímetro, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada uno era 1 centímetro. Como tiene 10, entonces equivale a 1 decímetro. Luego aquí también nos encontramos con 1 decímetro. Entonces, 1 decímetro, podríamos decir, tiene 10 por 10, 100 centímetros cuadrados. Y a la vez, cada centímetro tiene 100. O sea, 10 por 10, 100 milímetros cuadrados. ¿Se fija? Y por lo tanto, en 1 decímetro, aleluya, mire, ahí está. 1 decímetro cuadrado son 10 centímetros por 10, 100 centímetros cuadrados. O sea que 1 centímetro es la centésima parte del decímetro cuadrado. Por otra parte, podemos observar que 1 decímetro cuadrado tiene 100 milímetros. Porque aquí tendríamos 10, 10, 10, 10, 10 veces 10, 100. 10 veces 10, 100. Y 100 por 100, 10.000. 1 decímetro cuadrado tiene 10.000 milímetros cuadrados. Por lo tanto, el milímetro cuadrado es la 10 millonésima, la 10 milésima parte del decímetro cuadrado. Ahí está. Que no deja de ser pequeñito. Entonces uno dice, esa es la cuestión. Esto bla, 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 pero nunca uno lo ve. Oye, les paso el dato. Si es que no lo han visto, si es que no se lo han mostrado, si es que no lo han hecho. El papel milimetrado trae esta figura. Cuando la profesora o el profesor les pide, jóvenes, mañana tienen que traer una hoja de papel milimetrado porque vamos a trabajar en unos gráficos. No, ya no llevo. No sé a dónde comprar. Lo hago en el cuaderno, nomás así cuadriculado. Y ahí empezamos. Bueno, aquí una pequeña nota. Diríamos que un buen aprendizaje de todas estas medidas para los niños y niñas, tengo que incluir esta cuestión, es realizar una confección del metro en cartón piedra, con sus diferentes partes, decímetros, centímetros, milímetros, hacerle los colores. El metro cuadrado en papel craft, ese papel café gruesecito, ahora hay un papel que es mantequilla que le pueden agregar, arreglar un metro cuadrado, donde muestren los decímetros, los centímetros y los milímetros cuadrados. Hay muchos que dicen, no, ¿para qué tanta cuestión? No se puede que los niños... No, sí, mire. Yo, a mi edad, recuerdo una profesora normalista, de nombre Blanca Rodríguez, nos hacía hacer esto.
Nos enseñó esto, a cómo construir el metro. Cuarto. En ese entonces se llamaba cuarto primario, que equivale ahora al cuarto básico. Y todos andábamos con el rollo de papel bajo el brazo para mostrar y hacer las cosas. Lo podíamos hacer porque hoy en día no. Y fíjese a la edad que tengo yo. Todavía me acuerdo de esa profesora. Porque me enseñó. Y me enseñó bien. Por eso la recuerdo. Blanca Rodríguez. Bueno, son cosas, ¿no? Otra medida que deriva del metro lineal es el metro cúbico. Aquí donde voy a decir algo. ¡Tarararán! El metro cúbico. ¡Tarararán! ¿Qué es el metro cúbico? Entonces, veamos, un metro cúbico es un cubo que mide 1 metro de largo por 1 metro de ancho por 1 metro de alto. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Así es, metro cúbico, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Me da 1 metro cúbico. Yo traté aquí de hacer algo para menos. Mire, ¿ve? Aquí, ahí, ahí, 1 metro. La profundidad, ¿m? El ancho. El ancho. Aquí vamos a mostrar 1 metro. ¿Eh? Y aquí vamos a mostrar 1 metro. Entonces, estos cuadraditos que están acá, si este es 1 metro, mire este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vendrían a ser los decímetros. 10 decímetros. 10 decímetros. Son cubitos. Cubitos que se forman. ¿Dónde está la novedad? Ah, que ahora los muchachitos, los niñitos, perdón, me faltó esta música. Miren lo que voy a decir. Aquí aquellos que me conocen. Aquí va a hablar de... Sí, voy a hablar de mi nieto. ¿Cómo la vieron? Sí, él juega al... ¿Cómo se llama ese juego? Minecraft. Minecraft. Y está basado en esto. Cuadraditos. En los cubitos. Que hacen, construyen casas, construyen camas, construyen animales, construyen siembras, con cubitos. Ese es el juego que tienen hoy en día los pequeñitos que tienen 6 años, 7 años. Juegan. Ese es el juego. Minecraft está basado en estos cubos. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah! Bien. Entonces, sigamos. Observaciones. Porque mucho, aparte del Minecraft, ¿qué importancia tiene esta tontera? Nos falta. Papito, mamita, la importancia está aquí, pues mire. Hay medidas como el decímetro cúbico. Es un cubo que mide 1 decímetro de largo por ancho y por alto. ¿Qué son estos? Estos cubitos que puse yo aquí. 1 metro cuadrado tiene 10 decímetros por 10 decímetros y por 10 decímetros, entonces tendría 1 metro cuadrado tiene 1000 decímetros cúbicos. Fíjese bien. Por lo tanto, 1 decímetro cuadrado es la milésima parte del metro cúbico. Centímetro cúbico. Esta es importante, esta la hemos visto en todas partes. Mire, es un cubo que mide 1 centímetro de largo por ancho y por alto. Luego, 1 metro cúbico tiene
100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros, lo que equivale a 1.000.000 de centímetros cuadrados. Claro. O sea que el centímetro cuadrado es equivalente a la millonésima parte del metro cúbico. El milímetro cúbico es un cubo que mide 1 milímetro de largo por 1 milímetro de largo por 1 milímetro de ancho y de alto. Bueno, significa que el metro cúbico tiene, aleluya, ¿cómo leemos esto? 1.000.000.000 de milímetros cúbicos. Así está. Esa es. ¿Ve? Por lo tanto, un milímetro cúbico es igual a 1.000.000.000 parte del metro cúbico. ¿Cómo la vio? Bien, bien. El metro cúbico es una medida de volumen, la que nos permite aplicarla en diferentes ámbitos. ¿Cómo? Porque aquí muchos decían, ¡ay, tanta tontera y tantos ceros y tantos números que la cuesta! No, mamita, no lo mala costumbre al niño. Mire, vea la parte práctica. Vea la parte práctica. Mire, el pago del consumo del agua. ¿Cómo lo paga? Por metro cúbico. ¿Cuántos metros cúbicos consume en el mes? Y tiene un valor el metro cúbico, y por lo tanto usted va a tener que pagar una boleta que a lo mejor son 7, 8, 10, 20, 30, 40.000 pesos. Ahí está. La venta de la arena, el ripio, la gravilla para la construcción también se vende en metros cúbicos. Bueno, aquí donde la imaginación vuela, porque algunos dicen, tendría que hacerme una caja de 1 metro por 1 metro y por 1 metro, que es 1 metro cúbico, llenar la caja, ¿cómo la levanto? Oh, tendría que tener una grúa. No, no es así, hacen la equivalencia en sacos. Venden la arena en sacos, aproximadamente, pero eso es. La compra de bebidas gaseosas está medida en centímetros cúbicos. En las botellas dice, por ejemplo, de bebida de fantasía, dice 750 cc. En las bebidas, o 500 cc. En las botellas del aceite dice también cuánta cantidad viene. La sigla esa cc significa centímetros cúbicos. Ya. Bueno, en el sistema de medida inglés, mis queridos amigos, y entonces ahora le pongo este sistema de medida inglés. Bien, en este sistema, uno dice, bueno, ¿y a nosotros qué nos importa si total vivimos en Chile? No, no es así, pues no sea tan... No, vamos ampliando nuestra cultura. Mire, el sistema para medir la longitud en el sistema inglés está basado en la pulgada, el pie, yarda, milla. Una de las medidas más usadas en el comercio de la construcción es la pulgada, que en inglés es inch. Bueno, yo lo estoy leyendo en castellano, nomás la cuestión. Cuya abreviatura es in. En nuestro comercio, la pulgada se abrevia con 2 cremillas. 1 pulgada, o sea, 1 y 2 cremillas. Bueno, pero aquí todavía no dice, y bueno, ¿qué diablo es la pulgada? ¿Es una pulga qué? ¿Una pulga de esas que pican? No, pues no sea roto. Equivalencia. Una milla tiene 1,60 centésimos de kilómetro o 1,6 décimos de kilómetro. ¿Y qué me interesa a mí la milla? Los autos que fabrican en Estados Unidos, los tacómetros,
no vienen en kilómetros, sino que vienen en millas por hora. ¿Eh? Claro, los pequeñitos quedan así como, ¿qué es eso? Pero los más grandecitos entienden, cuando hablamos de velocidad, hablamos de kilómetros por hora, pero allá se habla en millas por hora. Y a veces los autos llegan aquí donde aparece millas por hora. Bueno, ya, ese es otro cuento. La yarda. ¿Qué es la yarda? La yarda está calificada como 91,4 decímetros de centímetro. Ya esa es más pequeña. Y un pie, que es un pie, son 30,48 centésimos de centímetro. ¿Eh? Es más grande que mi mano, el pie, porque esto mide 24. Son 6 centímetros más. ¿Eh? Más grande que eso. Mire, ahí se lo muestro. Más grande que eso, el pie. ¿Eh? Y la pulgada. ¿Qué es la pulgada? La pulgada mide 2,54 centímetros. Esa es 2,54 centímetros. Ya tenemos ya la ubicación de lo que es un centímetro, entonces una pulgada, ya. Pero siempre estamos con problemas. En el comercio esta medida de la pulgada la encontramos en los clavos, cuando compramos clavos. Se compran en diferentes medidas, por ejemplo, clavo de media pulgada, un clavo de 1 pulgada, un clavo de 1,5 pulgadas o 1,5, de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? La compra de cañerías para el agua o para el gas. Se compran de cañerías de media pulgada, que es el diámetro de la cañería, de 3/4, de 1 pulgada, etcétera, etcétera. ¿Para qué vamos a seguir mencionando? ¿Ah? La compra de vigas, estas vienen en la siguiente forma. Por ejemplo, una viga de 3,20 metros, cuyo grosor es de 2x2, se habla así en esa jerga. 2x2, son 2 pulgadas por 2 pulgadas, o sea, esta es una viga cuadrada. Hay otra que se habla de 2x3, de 4x4, ya es una viga grande. Bueno, y aquí, en el esquema que se presenta a continuación, se muestra el sistema métrico decimal y el sistema inglés. Es bueno saber esto de las pulgadas. Yo hace años pasé vergüenza ajena y porque muchos no sabían qué es lo que era una pulgada. Yo tenía un tío que me enseñó muchas cosas, que ya partió, está en una estrella, y cuando era niño me enseñó muchas cosas, como medir en el metro, como soldar, en fin, me enseñó muchas cosas. Dentro de esas aparecían estas, y aquí se las presento. Esta, desde 0 hasta 1, es lo que llamamos una pulgada. 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas. Ve que ahí aparece in pulgada. El in es la abreviatura de la pulgada que está escrita en inglés. Aquí aparece milímetros. Mire, 1 pulgada, 2,54, no alcanza a ser 2,5 y un poquito más. ¿Ve? Pero dentro de la pulgada aparecen estas otras rayitas. ¿Qué nos? Ah, 4 rayitas, 5. No, no se puede leer así. No se puede leer así. Uno aquí, si usted cuenta, mire, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Se fija? Aquí 16. 16. Habla de, en este caso, aquí va a marcar, mire cómo marca esto, 1/8, 1/4. Está dividido en 4 partes. O sea,
tenemos esta, 4 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 4, 32. 32 habrían aquí, 32. Entonces la división son 32. La cuarta parte de 32, pero se menciona así, un cuarto de pulgada, media pulgada, un 16avo, un 32avo. Los tornillos se compran así. Un tornillo de 3/4 y la cabecita del tornillo se mide en centímetros. Es importante. ¿Se fija? O en milímetros se mide esa cabecita. Es importante la medida. Jóvenes, yo espero que lo hayan entendido. Fue larga la clase, pero importante esta vuelta. Por lo tanto, les digo muchas gracias por su atención y hasta una próxima.